llegadito después de 6 meses. Vamos a estar hablando de esto también, o lo que podamos contar de esto, porque es algo muy lindo que se viene. Pero por lo pronto le vamos a dar los muy buenos días, buenas tardes, al señor Pablo Bierzi, escritor, que nos viene a presentar su novela La rendición de Pascasio Báez, que yo lo tengo por acá. Primeramente vamos a mostrar... No se rindió, es la redención. La redención. Lo mataron, rendición. no se rindió. Bueno, no, era algo, no tuvo oportunidad de rendirse. Dije alguna cosa, algún blooper tenía que cometer. Un gusto, Ana y Juan Pablo, un gusto. Exactamente, eso, Pablo, un gusto que nos acompañes. Y además, para mí. Hablábamos que recién llegadito, después de 6 meses... Sí, un delirio, sí. Estábamos en el... acompañando el rodaje acompañando porque participo, de La Sociedad de la Nieve, que es una película basada en un libro mío, La Sociedad de la Nieve, que es sobre el accidente de los Andes, o sea, los 29 que murieron, claro, y los 16 que sobrevivieron. Es una gran producción dirigida por Juan Antonio Bayona. Esto puedo contar lo que está en los medios. Salieron todos los medios españoles, todos. Ahora, todavía en Uruguay recién va a salir en julio, porque vuelven en julio, ahora están en Chile. Claro, sigue rodando. En este momento están rodando en Chile, en la precordillera chilena. Además, claro, hablábamos de la intensidad de ese rodaje, ¿no? Claro. Es una climáticas y demás. Fueron 2 meses de ensayos en Barcelona y 4 meses en Sierra Nevada, donde había un set que es muy alto, está a 3.200 metros, otro 2.000. Pero casi todo el día nos pasábamos en los sets de 2.000 metros o 3.000. Entonces es muy alto, mucha nieve, es muchísima gente, más de 300 personas. Impresionante. Y aparte de lo mejor de Europa, digo, esto es mi opinión, pero es lo que opinan la prensa que nos visitó ahora al final. Cuando terminó el rodaje, es de Netflix la producción. Juan Antonio Bayona, bueno, es el de Jurassic World, de Lo Imposible. Claro, estamos hablando es uno del mundo. De un equipo importante. Imponente, de Escocia, Noruega, españoles, estaba toda Europa. Americanos, estadounidenses también había. Y bueno, y fundamentalmente es una historia uruguaya. Eso, y había no muchos actores uruguayos por la escala, pero la historia es de Uruguay, es de uruguayos, 100% de uruguayos. Una historia que, bueno, ha pasado el tiempo y sigue, ¿no? Van a ver que es un encare nuevo, un encare distinto. Se le da esto se va a ver en la obra, no es un encare nuevo, o sea, es una historia de vida o muerte, realidad y realidad, donde se puede encarar de diferentes ángulos. Bien. Y en cada uno ilumina cosas distintas. Y se cumple 50 años, creo que la pandemia lo puso más en el tapete todavía, todos nos vimos, vi que tuviste recién COVID, todos nos vimos enfrentados a la muerte mucho más cercana, o sea, que es un poco ese aprendizaje que se logra estando muy de cerca, como yo lo estoy, pues yo era compañero de ellos, de clase, de amigos, de deporte. Sí, un relato muy cercano también que siempre tuviste. Muy cercano, sí. Yo empecé a trabajar en este libro en el 73, después Nando Parrado lo hizo de otra forma, salió el libro Viven, que no tuvo nada que ver. Después hice a los 30 años una crónica muy larga en el diario El País que se llama Nosotros los Otros, que desde el punto de vista de los muertos, que estaba bastante vinculado con esta película ahora, La Sociedad de la Nieve. Entonces, después hice La Sociedad de la Nieve, después escribí con Roberto Canessa, Tenía que sobrevivir. Entonces es un tema, como lo vi de muy de cerca, y son esas huellas que... Tal cual. Uno lo que hace en última instancia cuando escribe son esas huellas que te han rasguñado y que no las terminás de cicatrizar, porque no las comprendes del todo. Claro. ¿Y el escribir ayuda a sanar? Sin ninguna duda. En mi caso es mi gran objetivo, o sea, es la pasión que me produce, es como llenar huecos y cerrar esas huellas que la vida te va dejando. Y no soy ninguna persona que me lamente de mi historia, de mi pasado. No he tenido particulares desgracias ni cosas que se le parezca. Pero no sé, cada uno de nosotros tiene esos rasguños en su historia, y la literatura, la escritura, no ficción y ficción, ayudan a terminar de entenderlos. Y si no lo terminas de entender, te quedan ahí, en el subconsciente, perjudicándote hasta en el sueño. Totalmente. Pablo, y de alguna manera, bueno, hablamos de los rasguños personales, pero también como país suceden algunos rasguños, y eso te lleva, de alguna manera, uno de esos rasguños que sucede en la historia de nuestro país, te lleva a escribir esta novela histórica, ¿no? Sin duda, es perfecto. Estás en la cuarta edición, que ya está terminándose la cuarta edición. Agotada. Es un libro que creo que no es ningún mérito, de hecho que le digo también en cuanto a ventas, ¿viste? Porque yo ni siquiera estaba en Uruguay para promoverlo, estaba en España. Claro.
creo que era un tema que estaba en el subconsciente colectivo. O sea, hay muchísima gente que tenía ese rasguño. O sea, esto fue una... De la locura de esa guerra civil que tuvimos de 63 al 73. Todo esto es en democracia. Esta historia es puramente democrática. Ocurre, eso es clave y me es complicado explicarlo a los extranjeros, que esto es democracia. O sea, la guerrilla de la MNE de Tupamaros es una guerrilla que surge, son ideas que vienen inspiradas por la Revolución Cubana. Es una idea, es una gran idea, a mi juicio delirante, no correspondía con Uruguay, ni siquiera Che Guevara la apoyó a hacer una guerra revolucionaria para tomar las armas contra una democracia. Claro. Y creo que el talón de Aquiles, sí. No, un pequeño resumen para quienes, muchos ya conocen la historia, pero recordemos un poco, repasemos que es el asesinato de este peón, ¿no? Que se encuentra de manera sorpresiva con una tapucera. Y bueno, ahí es apresado y luego asesinado. Exactamente, ¿no? Al lado de Pan de Azúcar. Ahí, él es el Pan de Azúcar y la tatucera está en la estancia Spartacus, que si vos vas a Pan de Azúcar está en la salida ahí a 2 kilómetros. Claro. O sea, eso, y ocurre, ¿y cuándo ocurre? Porque tú decís, hubo un montón de asesinados en democracia, 66, así como también digo, hubo 71 tupamaros también que muertos, de los cuales el 90% no eran ni psicópatas, eran jóvenes idealistas que se metieron en un berenjenal emulando la Revolución Cubana, creyendo que Uruguay, no sé qué creían que era Uruguay, que era una democracia. Todo lo que ocurrió, yo soy coetáneo de todo esto, y todo lo que ocurrió en esos años, estoy hablando democracia. Yo cierro mi capítulo el 27 de junio del 73, ese golpe, o te lo cierro antes, el 9 de febrero del 73, cuando es la sublevación, el 9 de febrero famoso. Claro. Yo hablo de la democracia. El asesinato de Pascasio, a Pascasio lo secuestran el 21 de diciembre del 71. Recuerden que las elecciones nacionales habían sido 20 días antes, el 28 de noviembre del 71, donde el MNE de Tupamaros, que es el que lo secuestra 20 días después, a través del movimiento del 26 de marzo, que en realidad puso como una pantalla, obtuvo 59.000 votos. O sea, si me faltan pruebas para decir que estábamos en democracia, cuando secuestran a Pascasio y a los 10 días lo asesinan porque no sabían qué hacer con él, porque consideraron que valía más esa tatucera, que es un búnker de hormigón, en una estancia. O sea, ellos perdían. El cambio, el trueque era la vida de un hombre absolutamente inocente, un perro rural que fue a buscar un caballo, o un búnker de hormigón que había dado trabajo. Se dice que había tres destinos que podían ser, ¿no? Posibles. Exactamente, sí. Llevarlo así. Bueno, usaban, como eso creo que lo dijo Zabalza, que los pocos que hizo autocrítica de esto, usaban la más fácil, que era matarlo. O sea, la más complicada, llevarlo a Cuba, que era el régimen en el cual se inspiraban. O sea, una dictadura de lo que pregonaban. La más fácil era inyectar pentotal, se terminó el problema, lo entierran. Literalmente, para un uruguayo, yo en aquel momento también me parecía inexplicable, en aquel momento, cómo se puede llegar a una degradación de las ideas de ese calibre, me parecía surrealista y difícil de entender en aquel momento, y me resultó difícil de entender siempre. Y por eso, y siempre esperé que alguien iba a escribir. ¿Y por eso lo escribiste tú? Pensé que, en verdad, Ana, pensé que lo iban a escribir muchísimo antes, que se iba a escribir muchísimo antes. ¿Y por qué crees que no? Yo creo que fue por lo que me pasó, lo mismo que me sucedió a mí, por miedo. Miedo, porque yo empecé a escribirlo en el 98, entrevisté a Peria Reverbel, que fue uno de los secuestrados también de los Tupamaros. Los secuestraron fundamentalmente hasta por razones homofóbicas, dicho por ellos, está en las actas Tupamaras, está en los diarios, no estoy inventando, esto es realidad, no estoy haciendo una elucubración. Esto es una novela histórica porque hay algunos personajes que son de ficción para poder... Hay datos históricos. Pero el anclaje es histórico, el anclaje es puramente histórico. Y la ficción es para la emoción, para lograr que eventualmente le interese a Netflix o a una... Claro, la historia. Claro, la no historia de novedad tiene la ventaja de la emoción. Que la historia, la otra historia es más como de los escribanos, ¿viste? Es el registro de hechos. Claro, que no siempre llegan a un gran público. O sea, la novela puede, manteniendo la intención de verdad, que para mí es clave, la intención de verdad histórica, puede llegar a un gran público, que no siempre tiene ganas de leer un compilado de hechos y fechas. Claro.
que muchas veces es la historia. Pablo, hablabas de que pensaste que se iba a escribir antes esta historia, que se iba a contar más. Y Juan Pablo te preguntaba por qué crees tú que no se hizo antes y hablabas de miedo. Yo creo que, porque es lo que me pasó a mí, o sea, yo empecé en el 98 entrevisté a Pereira Reverbel, dije, era accesible, o sea, lo llamé por teléfono, había sido un secuestrado de 1 año y 2 meses, en el 68 y en el 71, el 68, plena democracia, fue el primer secuestrado, secuestraron 20 personas y más 5 del OPR, 25, es muchísimo. Entonces en paralelo con lo que, no sé, con los secuestrados de ETA, por ejemplo, que eran aliados, es mucho, 25 secuestrados, es mucho. Un asesinado, que era Adán Mitrione. Y yo lo entrevisté mucho a Pereira Reverbel, fuimos a Cárcel del Pueblo, quise que se acostara, no sé si ustedes la conocen, vale la pena, ahora está abierto. Vale la pena ir para entender el desvarío de la época. Y esto no es un tema ideológico de ningún tipo, es el desvarío de una época. Si un ser humano vale menos que un búnker, si secuestrar a una persona por justicia propia, ¿viste? En un país que derogó la pena de muerte en el 1907. Estamos en un momento muy loco, hipnotizados por el foco de la revolución cubana. Entonces, en el 98 yo empiezo a entrevistar a Pereira Reverbel y él saca un libro en el 99. Y ahí me asusté un poco porque vi que los principales representantes del MLN, que ya se habían formado el MPP, lo insultaron soezmente. Están los diarios. Sí. Todo lo que estoy contando está en los diarios. Ustedes lo buscan, está en los diarios. Soezmente. Sí, dije, pero entonces yo estaba con el libro, dice, pero si lo insultan a Pereira, y al año siguiente, si faltaba algo, ya empecé a asustarme. Ya estaba escribiendo y tenía la estructura la misma. Y en el 2000 viene lo que me terminó también de asustar, que fue cuando Liber Seregni, que había sido presidente del Frente Amplio, lo fundó en el 71, o sea, imagínense, en el año que secuestran a Pascasio y que lo matan, se fundó el Frente Amplio, o sea, se abría democracia. Y como les conté, tuvieron 59.000 votos, 20 días antes. Seregni hace aquella famosa, que también está, la googlean, está en internet, está con Never Araujo y están todos los diarios. La autocrítica donde dice que el MLN Tupamaros violó los derechos humanos, al igual que las otras violaciones increíbles que hubo en la dictadura. Y lo insultan a Seregni, le llaman viejo verde, los principales exponentes del MLN MPP. Y ahí me asusté de veras, porque uno tiene hijos, ¿viste? Si le insultan al presidente del partido de cual esas personas fueron presidentes de la República, más adelante, y ministro de Defensa Nacional, ¿qué pueden hacer con un ciudadano cualquiera? O sea, no es que me vengan a pegar un tiro, pero me asustó. Sí, claro, esa es el miedo digo, la del cual presión hablamos. social, si a Seregni lo insultan, no sé qué van a hacer conmigo. Y pasó el tiempo después, por ejemplo, cuando otro hecho también, que yo seguía trabajando, pero no me animaba a terminarlo. Otro hecho que también me preocupó fue cuando Raúl Sendic, es hijo de Raúl Sendic, o sea, es Raúl Sendic porque es hijo del fundador del MLN Tupamaros, cuando renuncia, acusado por corrupción, que después fue condenado en el 2017, renuncia en septiembre y se va a vacaciones. Está la foto, la buscás. Y se va de vacaciones a descansar, a relajarse, y no se va al Parque de la UTE, no se va a Piriápolis, se va a la estancia Spartacus, o sea, donde mataban a Pascasio. Y está con la persona propietaria de la estancia cuando asesinaron a Pascasio el 30 de diciembre del 71. Sí que, pero qué raro que está esto, porque si el ex vicepresidente de la República está avalando en el 2017, no estamos hablando del siglo XIX, no, ahora, el 2017, si está avalando que maten a un peón, digo, si vos vas al lugar y te abrazás con la persona donde se mató a un peón rural porque descubrió una tatucera de casualidad, un vecino querido del pueblo, le presenté el libro de vuelta ahora el viernes, con Julio María Sanguinetti, y estaban los vecinos de Pascasio, los amigos, no puedes ver gente más humilde, un peón rural de vida de changas. Claro. Estaban los nietos, estaba la familia, como conozco a la hermana. ¿Tuviste contactos con ellos? Sí, claro, sí. Tuve contacto con quienes desenterraron el cadáver, que eran todos vecinos, porque el cadáver estaba ahí, lo asesinan en la tatucera con Pet Total y lo entierran cerquita de la ruta, que es al lado de Pan de Azúcar.
¿Y qué fue entonces después de, a pesar de todo este miedo del cual nos contaste, que dijiste, bueno, doy el paso? Es la indignación, Ana, está bien la indignación. Cuando salió una película, y mira que no tengo, no es un tema de rencor, creo que el tema hay que ser componedor. A mí me pareció fascinante cuando el MLN, a través del MVP, entra en la vida democrática, que gana las elecciones. Me pareció soberbio, pero es soberbio y me pareció, ese es el Uruguay que yo amo, la cuna de la socialdemocracia universal, como yo digo siempre, el Uruguay de Artigas, el de José Pedro Varela, de Gallo Ordóñez. Pero ¿por qué me hacen guiñadas todos los años y me celebran la toma de Pando, donde se hizo en democracia en el año 69, en plena democracia, donde murieron 5 personas, 3 desgraciados guerrilleros, porque 3 chiquilines que también alucinando con el canto de sirena, y 2 inocentes, Carlos Burgueño y el agente Fernández. O sea, ¿por qué siguen reivindicando hoy, hasta el año pasado, supongo que en octubre ahora van a volver a reivindicarlo? ¿Por qué hacen esa guiñada? O sea, estamos con la democracia, pero hacemos una guiñadita a cuando tomamos una ciudad en plena democracia matando a 3 guerrilleros desgraciados y 2 desgraciados en el sentido de lamentable, chiquilines. Y 2 absolutamente inocentes, pero digo, no se puede jugar así con la muerte. En democracia, esto es clave, estamos hablando de democracia, no me meto con la dictadura porque ahí es un berenjenal horrible que no quiero ni entrar por quienes llevaban adelante la dictadura. Estoy hablando en democracia, que yo lo vivía, yo era parte de eso y yo era un admirador de ese Uruguay libertario, igualitario, que es completamente diferente del resto de América Latina. Por eso el Che Guevara dijo, nosotros queremos exportar lo dijo acá en Uruguay en el 61 en el Paraninfo de la universidad, está en todos lados, googleenlo, y está en todos lados. Nosotros queremos exportar la revolución cubana a toda América Latina, menos a Uruguay, porque acá la democracia funciona. Acá hay partidos políticos, acá se respeta la libertad de prensa, acá es el país más republicano de América desde 1913, aunque la república empieza en el 1930. Pablo, y luego de publicado, ¿te sucedió alguna situación que sintieras miedo? No, buena pregunta, Juan Pablo. No, en verdad no. Coincidió que me tuve que ir. Claro. Que no estaba previsto que me fuera tan pronto, o sea, coincidió que me tuvo que ir. Sé que algunas personas, algunos militares de la dictadura hablaron mal, porque yo también le doy la redención también al que lo asesina, o sea, porque yo me basé mucho en testimonios de ex MLN, ¿no? Que son de mi edad, o sea. Claro. Y hay muchos que me consta que entraron como sin quererlo, o sea, la espiral de la violencia te lleva a entrar y no sabes dónde vas a terminar. Y entraron, jamás imaginaban que iba a ocurrir con secuestros, asesinatos a mansalva, asesinatos por ajuste de cuentas. O sea, un policía detenía a un grupo y lo asesinaba al día siguiente para que escarmentaran sus colegas. No se imaginaban eso. Entonces, también hago le quiebro una lanza, también por todos esos que se metieron en un camino que los iba a llevar a una locura, un desvarío. Fue una época de desvarío. Claro. Entonces, y después sé que, no sé, la señora Lucía Polanski, a quien conozco porque hice un libro con ellas, cuando hice ya 5, con todas las mujeres de los presidentes, y tuve un buen vínculo. Sé que le preguntaron si pensaba leerlo, y dije, no pienso leerlo porque no es hora de autocrítica. O sea, no vi que había tampoco intención de decir, porque no es solo decir, nos equivocamos, pedimos perdón. Me parece que son 3 cosas. Nos equivocamos, pedimos perdón, pero reconocemos los hechos, o sea, porque si no todo es válido. Yo le pego un palazo a un vecino y después pido perdón. No, reconozco los hechos. Yo por mi desvarío, o sea, tenés que reconocer los hechos. Nosotros nos metimos en una aventura en plena democracia en el 63 que nos llevó a que secuestráramos gente en el 68 por motivos absolutamente espurios, donde está incluida, insisto, la homofobia, que para mí no podía creerlo. Yo tenía 18 años en aquel momento, me parecía mentira leerlo en las actas Tupamaras. Entonces, me parece que lo que se requiere yo creo que tiene que ser conciliador todo, pero vamos a reconocer los hechos, no solo pedir perdón, porque si no es muy fácil, insisto. Vamos a reconocer cómo fueron los hechos. Por eso yo creo que un otro día estaba escuchando que lo que se debate ahora no es sobre la realidad, sino sobre el relato. Porque la realidad está en los diarios. O sea, acá no hay, discutir que a Pascasio lo secuestraron el 21 de diciembre del 71. Nadie lo discute. Claro.
porque están los diarios, que mataron a los 4 soldados el 18 de mayo. Los diarios también, no discuto eso, los diarios en general en la historia también son un relato, ¿no? Desde dónde son escritos. Está muy bien, sí. Y aparte hay un tema generacional, Juan Pablo, hay un tema generacional que quiénes son la piedra en el zapato a ese relato que es falso. Porque es Rengo, si es Rengo es falso. Claro. La piedra en el zapato, en verdad somos los más veteranos. Porque a mí no me lo contaban, o sea, cuando dinamitan el bowling, que mueren 12 de guerrilleros tucumamaros, yo vivía a 5 cuadras, y a Hilaria Quirino, la limpiadora, siempre, los humildes la quedan siempre. Claro. Perdió la pierna, o sea, perdió la vida. Sí, terrible. Que un amigo mío, mucho menor que yo, 2 años menor que yo, la rescató, Gustavo Salvino fue el que la rescató. Digo, a mí no me lo contaron, yo estaba mirándolo desde así, no me acercaba porque me imaginé que esto podía pasar cualquier cosa. Estaba ahí mirándolo a 5 cuadras, paradito, diciendo, ¿a qué llegamos? O sea, entonces la piedra en el zapato del relato, no de la realidad, porque la realidad está en los diarios, somos los más veteranos que lo vivimos, que lo sufrimos, te diría. Claro. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos hemos quedado sin tiempo. Ahí entonces vemos el libro de Pablo Bierzi, La Redención, para dije bien. Muchas gracias, Pablo. Un placer que nos acompañes. Nos vamos rápido.